relacionados al gobierno de las colonias americanas, es decir, todo lo que era en el Nuevo Mundo o en las Américas. Si bien es cierto, el Consejo fue creado en 1511, este dependía del Consejo de Castilla, y es entonces que se considera creada o ya como independiente a partir de 1524, también por Carlos I, pero recién fue reglamentada en 1571 por Felipe II. Entonces, el primer presidente que tuvo el consejo fue Fray García de Loaiza, y a este consejo se les atribuyó 6 principales funciones y atribuciones. La primera fue la de político-administrativa. ¿Qué significaba? Que ellos podían nombrar autoridades, pero de diversos rubros, es decir, que podían nombrar tanto autoridades civiles como militares como judiciales, pero además también preparaban ordenanzas reales y cédulas reales, es decir, leyes de India. Asimismo, enviaban a los visitadores a la colonia para saber qué es lo que pasaba en cada uno de los pueblos. Después tenemos las funciones judiciales. Esto significaba que ellos eran la máxima autoridad como tribunal en nivel de apelación, es decir, cuando uno llevaba un juicio y no estaba conforme con la decisión que se daba en el tribunal, tenían otra instancia en apelación, pero ante el Consejo Real. Pero asimismo, ellos también tenían la facultad judicial de hacerle juicio, rescindir juicio al virrey y a cualquier otra autoridad, pero al término de su mandato. Es decir, que no lo podían cuestionar mientras estuviera ejerciendo el cargo, sino debían esperar hasta el final. En relación a las facultades religiosas, ellos podían designar a las autoridades eclesiásticas apelando al derecho real patrono o al patronato regio, que venía a ser como una especie de asamblea eclesiástica. Después están las funciones militares, que implicaba el manejo o la organización y dirección del Consejo de Almirantazgo, que significaba la Armada Naval, y el Consejo de Guerra, que era a través del Ejército. En relación a las funciones culturales, pues ahí encaja el cronista mayor y el cosmógrafo superior, es decir, el contar la historia de las Indias y también llevar una relación de los descubrimientos en el Nuevo Mundo. Y en atención a las facultades económicas, aquí está el control de las rentas reales, pero acá también implicaba la elaboración, de los planes y proyectos económicos. ¿Okay? Siguiendo con la estructura administrativa, encontramos al virrey. ¿Okay? El virrey, si hemos escuchado, esta fue una figura más que nada administrativa, que se caracterizó durante la colonia española en América y que era responsable de administrar y gobernar en representación de la corona, obviamente, una determinada provincia, ¿no? El título de virrey se encuentra a partir del siglo XIV más o menos, y el primer indicio se encuentra en un documento conocido como Pedro el Ceremonioso. Es un documento en latín donde se ve que Pedro Ceremonioso vendría a ser el primer virrey, no peruano, pero el primer virrey, y data más o menos de 1380, 1381. A mediados del siglo XVI ya se introdujo en la corona de Aragón el término virrey como una derivación de vicerey, ¿no? Y era utilizado más ya en el siglo XV, ¿no? Y ya establecido como un representante de la corona, se encuentra a partir de la corona de Aragón, repito, a partir más o menos de 1428, documentos en latín donde se refiere
por ejemplo, ahí al virrey de Sicilia. Como les digo, no, los primeros virreyes no necesariamente fueron en América. Si bien es cierto, nosotros lo conocemos como la figura administrativa, los inicios de los virreyes datan desde el siglo XIV, XV, cuando se hablaba de diversos virreyes, pero en las colonias españolas, como en el caso de Sicilia. Hablando ya netamente del virrey en la corona española, no es ahí hablamos a partir de los reyes católicos y de su nieto Carlos V, ¿no? Y la figura del virrey vuelve a aparecer a raíz de la enorme acumulación de territorio, ¿no? Y por la misma diversidad e imposibilidad de comunicación rápida entre estos territorios, no se podía gestionar, por ende estos territorios no se podían gestionar de una forma centralizada, es decir, no había una conexión por las distancias, no se podía manejar al unísono. Entonces, tras la guerra de las comunidades, quedó claro que era vital para la monarquía de Castilla el establecimiento definitivo de la corte en Madrid por Felipe II, ¿no? Pero se necesitaba también asegurar la figura del rey, y esto se dio a través del virrey. Obviamente surgieron ciertas reformas a esta figura, ¿no? Que de una u otra manera iba a imponer el poder real en las Américas, pero estaría por encima de la nobleza y hasta del clero. ¿Okay? Entonces, el término virrey llegó a tener tanta importancia que cuando se habla en periodos históricos se habla de virreinato, cuando en realidad se habla de un funcionario que representaba a la corona española. Kiara, tu micro, ¿me quiere decir algo? Ya, gracias. Siempre, chicos, cuidado con los micros, ¿sí? Si bien es cierto, comenzamos con virreinatos españoles, después aparecieron los virreinatos indianos. Entonces, en ese caso se otorga por primera vez el título de virrey para las tierras a descubrir al otro lado del Atlántico, es decir, cuando ya iba a venir Cristóbal Colón o el virreinato colombino. Ahí se habla nuevamente de la figura del virrey, ¿no? Pero no le dan mucha importancia. Más que nada, Cristóbal Colón no le dio mucha importancia porque supuestamente él iba a ser el primer virrey, el virreinato colombino, pero él no le da importancia al cargo y más que nada se centra en el título de almirante del Mar de Océano. Ya para 1511, según lo dispuesto en las capitulaciones de Santa Fe, fue nombrado virrey Diego Colón, quien sí le da importancia al cargo, que era el hermano de Cristóbal Colón. Entonces, ahí recién el cargo de virrey comienza a aparecer, pero no como cargo hereditario. Es decir, de que a diferencia de lo que se había manejado en Europa, aquí el título no sería heredado al término, pues la corona nombraba a un nuevo virrey, ¿no? Entonces, cuando se crea el virreinato de la Nueva España, el primer virrey fue Antonio de Mendoza, ¿okay? Que fue más o menos en 1535, 1536. En 1542 se da el virreinato del Perú, siendo el primer virrey Velasco Núñez B. Eso ya nos enseñaron a todos en la época de colegio, ¿no? A ver, por acá tengo un mensaje. Muy bien, Rubén. Entonces, el virrey, al ser el representante personal del rey de España, fue recibido en América con total solemnidad, ¿no? Contaba con una guardia personal, eran recibidos en el palio, eran privilegiados por el rey y también por el Santísimo Sacramento, ¿no? Entonces era la autoridad máxima. Pero al virrey, dentro de la estructura administrativa, se suma el gobernador,
que era un funcionario político. El gobernador tenía tanto alcance político como administrativo y era el responsable de la dirección de los estados, de las provincias o dependencias. Y obviamente, por lo mismo, ellos tenían una figura de autoridad. ¿Okay? En el gobernador se solían acumular o solían tener numerosas funciones que dependían mucho del ordenamiento jurídico de cada lugar, ¿no? A lo largo de América, el nombre de gobernador ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Incluso en muchos países actualmente hay gobernador, como en México, en Argentina, en Estados Unidos, y obviamente esto abarca también ciertos poderes y atribuciones. Pero no hay que salirnos tanto del camino. Entonces, el gobernador era otra autoridad que acompañaba al virrey. Obviamente estaba bajo el mando del virrey. Pero también estaba el cabildo. Y el cabildo eran las reuniones del pueblo. ¿Ok? Era una, ¿cómo se llama? Era una modalidad extraordinaria de reunión o de forma de reunir a los pobladores de las diversas ciudades hispanoamericanas durante la época colonizadora o durante el virreinato en caso de emergencia o desastre. Y es entonces de que se habla de dos clases de cabildo, o se hablaba de dos clases de cabildo. Estaba el cabildo abierto, no los abiertos o el cabildo tradicional, que normalmente aquí se hablaba sobre por ejemplo, acordar ciertos donativos, ver quién contratar los servicios de un médico, leer las cédulas reales. Se hablaba también sobre las medidas que se tenían que adoptar contra los indios, es decir, un poco de los temas particulares o más, ¿cómo se dice?, principales, pero que eran sometidos a todo el pueblo. Y por otro lado estaban los cabildos revolucionarios, que aquí, más que nada, en las Indias nunca se dio, pero dentro de la época el cabildo que más se destaca fue, por ejemplo, los que se dieron en Francia cuando cuando Napoleón arresta al rey español Fernando VII, entonces ahí se dio un cabildo revolucionario para poder tratar el tema del rapto o el arresto dado al monarca español. Ok, chicos, viendo la hora, me quedo aquí. Ya la próxima semana terminamos hablando con la Casa de Contrataciones de las Indias para terminar lo de Derecho Indiano y arrancaríamos con la Santa Inquisición. Ok, señores, eso sería todo por ahora. No se olviden que tienen el trabajo del Servinacuy y también tienen el tema de la práctica para cada 2 semanas. ¿Sí? Eso sería todo por hoy, chicos. Cuídense mucho. Los veo la próxima semana.